Bien, antes que nada les agradezco que hayan asistido a la charla. Oh, El día primero, de hoy, espera, espera. Antes que nada, sí, feliz dígame. año nuevo a todos los participantes, que Ah, tienen muy buen año, salud y mucha buena matemática. muchas Igualmente, gracias muchas igualmente. gracias. Gracias. Así, Cristian, ahora. Muy bien. El día de hoy yo les quiero hablar de este tema del que quizá no lo hemos abordado como tal, así, como estados coherentes, pero sí hemos abordado el que está muy relacionado o íntimamente relacionado con este tema, que es el de espacios de Hilbert con núcleo reproductor. Ujú. Sin embargo, el día de hoy lo abordaremos a través de los estados coherentes. Y ahí está. Esta plática está dividida en tres partes. La primera vamos a dar el sustento de la parte central, es decir, vamos a hablar primero de los operadores de posición y momento, ya que este tema surge de la física, bueno, más bien de la mecánica cuántica, y la conexión que hay entre el estado clásico y el estado cuántico, lo que llamamos cuantización y descuantización. Para ello vamos a ver un poco de los operadores de posición y momento, también los operadores de escalera. Vamos a detenernos un poco. Cristian, Dígame. ¿qué libros usaste para estudiar este tema? Bueno, hay varios libros. Bueno, de hecho, la bibliografía no es tan. Uno que se llama Estados Coherentes, Ondículas y sus generalizaciones. Ujú. ¿De quién? Em, Tuareke y Gassot, me parece. Sayed Tuareke, Gassot y Jean-Pierre Antoine. Y Perelomov. Pero, ajá. Lamentablemente, bueno, de la literatura hay diferencias entre las notaciones. Ujú. Espero no haberme equivocado, pero bueno, fue un poco difícil Hay un como libro llevar. bueno de Clauder también, que toca, Claro. sí. Sí, nada más que la mayoría utilizan la notación de Dirac y yo decidí cambiarla. Ok, Bueno, en la segunda perfecto. parte vamos a ver esta conexión que es la parte central de la charla, la conexión que hay entre los estados coherentes canónicos y cómo podemos llegar al núcleo reproductor en ciertos espacios. Ujú. En particular vamos a ver este ejemplo de los estados coherentes canónicos, la acción del grupo de Heisenberg-Weil y como corolario es el objetivo que salga la transformada de ondícula continua. Ujú. Bien. Em, para empezar vamos a recordar estos operadores que son posición y momento respectivamente. Nuestro espacio de Hilbert va a ser L2 de R. Aquí me gustaría hacer notar que al ser no acotados estos operadores, bueno, deben estar definidos en un subconjunto de L2, de tal manera que sea el dominio denso de cada uno de ellos. Pero bueno, para fines prácticos vamos a poner H igual a L2 de R, nuestro espacio de Hilbert. Ujú. Estos operadores, bueno, no conmutan. Rápidamente aquí una prueba sencilla, que si tomamos el producto y lo aplicamos en una función psi, Ujú. bueno, aquí vemos cómo actúa y de tal manera que el conmutador de estos dos operadores, que es una relación fundamental en todo esto, es esta, ¿no? Es y veces la identidad. Ujú. Y con ello, con base en estos operadores, se dan los operadores de escalera, creación o aniquilación o varios nombres. Y de aquí me es importante notar lo siguiente. Si, por ejemplo, nosotros tomamos una función propia de este operador producto, por estas relaciones em, de conmutación, aquí se puede ver que ahora esta nueva función, que es el operador de aniquilación aplicado a psi, vuelve a ser una función propia de este producto. Sin embargo, disminuye el valor propio, contrario al operador de creación, que vuelve a ser una función propia del operador producto, nada más que aumenta el eigenvalor.
Bueno, hay de ahí que se le llama quizá operadores de escalera. Bueno, son herramientas iniciales que utilizó Schrödinger y a él se le atribuye el descubrimiento de los estados cuánticos, que posteriormente vamos a ver que el nombre lo acuñan en los 60 otros autores, a pesar de que Schrödinger los descubrió y se le atribuyen a él. Él estaba estudiando el oscilador armónico cuántico, que está descrito por este hamiltoniano, de que se puede ver de distintas maneras, con base en los operadores de aniquilación y destrucción, o con posición y momento. Bueno, al resolver y hallar estos estados cuánticos, y se dieron cuenta que estaban cuantizados, ¿no? Es decir, eligen valor, toma estos valores. Para fines prácticos también aquí omití todas las constantes que aquí se necesitan, ¿no? Y bueno, este es un pequeño diagrama de cómo es que actúan estos operadores de escalera. Igual por las propiedades que tienen estos operadores, se puede ver que si se parte de una función propia, se puede llegar a una función base, que es propia. A este se le llama el estado base, mediante este operador de aniquilación, mientras que el otro pues va ascendiendo. E igual, unas relaciones que van a ser muy útiles son las siguientes. Y es conocido que estas funciones propias de este operador, el hamiltoniano, son ortogonales, lo cual nos va a servir para lo siguiente. Por estas relaciones que acabo de mencionar, bueno, es lo que les decía, que vamos a tener un estado base. Esta idea es fundamental en todo lo que vamos a ver, que de este estado base derivan las demás funciones o se pueden derivar aplicando este operador. Y bueno, debido a que Esta se llama a veces en inglés vacuum vector. así es el estado vacío sí, tiene varios nombres, así es. Sí, sí. Muy bien. Este procedimiento se refleja a la construcción de espacios de foco abstracto. Así es, digamos que ese es el objetivo, solamente que como estamos, yo pienso que estamos habituados más a abordarlo de esa manera, me pareció una buena idea verlo de esta otra manera, más constructiva, y el ver de dónde se obtienen varios resultados de los que ya estamos acostumbrados a manejar. En términos de los polinomios de Hermite, bueno, recordemos que el polinomio de Hermite se define de varias maneras. Una de ellas es esta que está aquí. Y al resolver la ecuación, esta ecuación, que es una ecuación diferencial, nos arroja esta solución con cierta constante. Muy bien. Lo siento, Cristian. ¿Sí? Las funciones psi definidas así son normalizadas o no son normalizadas. Aquí sí son normalizadas Muy bien. por este coeficiente. Muy bien. Ahora, una propuesta que también una proposición, es que para cada complejo que nosotros tomemos, la función definida de esta manera va a ser una función propia del operador de aniquilación. Una idea, o más bien la demostración, es aplicar el operador de aniquilación y pues nada más separar, por ejemplo, el primer término de toda esta suma. Pero nosotros sabemos que este operador es el estado base. Y bueno, se puede volver a meter de nuevo entonces en esta sumatoria. Falta un signo más Sí, exacto. No debe de ser producto.
Aquí, aquí por dentro. A psi 0 debe de ser más. Más y después múltiplo. Ah, claro, sí, lo lamento. Sí, porque estamos sacando de aquí dentro sí, perdón, ahí me faltó. Pero bueno, lo importante es que señalar que las funciones propias de este operador en este momento van a estar indizadas por los complejos. Esa correspondencia es importante, de tener a cada valor, a cada complejo le vamos a asociar una función propia. Y así es como se define los estados coherentes canónicos, como las funciones propias de este operador de aniquilación. Esa es una primera definición de los estados coherentes canónicos. Y bueno, en términos de, si ponemos a este complejo alfa como Q más IP, estas funciones tienen esta forma, que aquí vemos que es un factor de corrección, el factor de modulación y un desplazamiento en la gaussiana. Aquí hay algunas gráficas de la parte real de esta función para ver más o menos o pensar en el comportamiento a distintos valores de Q y P. Bueno. Y hay una propiedad que nosotros la conocemos o hemos abordado esta propiedad de una manera un poco distinta, pero en toda la bibliografía que yo encontré se le llama resolución de la identidad, que es esta, esta relación que está aquí. Para cualesquiera dos elementos de nuestro espacio de Hilbert, se debe de satisfacer esto. Y lo que voy a hacer en este momento es probar de una manera un poco truculenta que en esta construcción se cumple esta propiedad. Vamos a tomar el primer factor. Desde luego vamos a cambiar, vamos a integrar mejor sobre los reales. Y entonces este primer factor es el que está aquí, este producto interno. De tal manera que entonces, igual al hacer este factor, nos da lo siguiente. Y aquí, bueno, si vamos a tener que utilizar, o más bien yo tuve que utilizar esta propiedad con la delta de Dirac. Si juntamos, por ejemplo, lo que está coloreado, de allí obtenemos esta delta con X y Y. Entonces, digamos que podemos eliminar de ahí una integral, nos queda lo siguiente. De nuevo, vamos a aplicar esta otra propiedad con la delta de Dirac. De allí, pues obtenemos esta integral que podemos separar. Obviamente aquí hay que aplicar Tonel y Fubini de una manera adecuada, ciertos cambios de variables, y de tal manera que se eliminan y efectivamente se cumple la resolución de la identidad. Bien. Lo siento, en la página anterior, ¿qué pasó con el factor oscilante? Es decir, este factor, pues digamos que se convirtió en esta delta de X y Y, que está aquí. Ok. Y ahora juntamos esto que está de morado. Aquí, por ejemplo, en este paso, nuestra función f de esta propiedad va a ser esta que está aquí. Aplicamos esta función f y bueno, la aplicamos a eta realmente para obtener este otro factor. Entonces, tal vez Aquí un camino un poco más justificable, un poco más como tradicional sería meter algún núcleo aproximativo, no sé, como núcleo de calor, pasar al límite, algo así, ¿verdad?
Sí, digamos, en vez de la delta de Dirac. Sí, uno es podría para no trabajar. manejar con deltas, ¿verdad? sí. Sí. Bueno, él no, quizá no lo vi de esa manera, pero de esa otra manera pues, también se puede llegar. Aunque es un poco truculento, sí, pero bueno, se puede llegar a ello. Bien, con esto y con estas propiedades, o más bien estas propiedades que mencioné, resulta que en los 60s, Glover, Clauder y Sudarshan, a los que se les considera pioneros en esta teoría, y que ellos le dieron el nombre a los estados coherentes canónicos, los descubiertos por Schrödinger, y propusieron una definición un poco más general. Tomamos un H, un espacio de Hilbert. Ahora, una contribución que es notable aquí es que vamos a tomar un grupo localmente compacto con una medida de Haar. Esto va a convertir a este problema, o lo va a trasladar al terreno de las representaciones de grupo. Y vamos bueno, si es que existe, vamos a fijar un elemento phi en el espacio de Hilbert. Entonces vamos a decir que este conjunto, definido como la órbita de phi bajo esta representación, es un sistema de estados coherentes si es que satisface la resolución de la identidad que es esta propiedad. De tal manera que lo que vamos a hacer a continuación es llevar como a o aplicar más bien esta definición a los estados coherentes canónicos. Bueno, antes de ello, hay en los 1972 aproximadamente, o un poco después, Gilmore y Perelomov proponen que en vez de tomar todo el grupo, tomemos un subgrupo cerrado de G y nos fijemos en el cociente. Ese va a ser el espacio X. Bueno, va a ser en este caso grupo. Vamos a tomar sigma, lo que ellos llaman... Lo siento, ¿se supone que H es un subgrupo normal? Para tener X, cociente. Eso Ajá, no lo sé. O para sea, tener grupo. debe ser normal para que tenga sentido tomar el cociente. No sé si se pueda derivar nada más de que sea subgrupo cerrado, pero sí necesitamos que sea normal. Sigma va a ser una función que va del conjunto de clases al grupo mismo. De nuevo, una representación unitaria. Pero ahora los estados coherentes van a estar indizados por el conjunto de clases de equivalencia. Y ahora, entonces, la resolución de la identidad se convierte en integrar en este conjunto de clases. Es decir, lo que queremos es despreciar eh, cierta parte del grupo original y solamente indizar en algo un poco más pequeño. Espera, ¿quién es sigma otra vez? Sigma es algo, hasta ahorita es una función que parece ser que tiene que ser homomorfismo. Digo parece porque esta es como la definición de entrada y después se le va restringiendo varias cosas a cada una quizá de estos puntos, y entre ellos es que sigma pues sea homomorfismo. Digamos, para cada clase de equivalencia asocia un elemento de esta clase. Así es, lo que nos permite es como movernos en todo el grupo módulo Entonces, del subgrupo. y si utilizamos representación unitaria para diferentes elementos de clase equivalencia, ¿qué sucede? Esa es una buena Porque, pregunta. porque tú dices phi x es aplicación U a un elemento de subclase. Si vas a tomar otro elemento de clase de equivalencia, ¿qué sucede?
Mm, no lo sé. Yo O, supongo diga- que o digamos, sigma, sigma ya es fija. Ya sabemos en cada clase de equivalencia un elemento no podemos mover. ujú. En este caso sí tiene sentido este phi x. Sí, quizás para no salirnos de esta sección en la que vamos a integrar, por ejemplo, Mm. de alguna manera es como yo lo pienso. Entonces, básicamente, este dice, en otras palabras, que para resolución de identidad no necesitamos todos elementos, eh, usar todos elementos y después aplicar el operador U. Solamente hay que usar ciertas, cada una de cada clase de equivalencia. Y todavía tenemos relación de identidad. Sí, exactamente es eso, que nada más necesitamos fijarnos en esta, pues, no sé, como sección sí, en alguna parte solamente no de todo el grupo, sino nada más uno más pequeño. Y este es cierto para acá. Ajá. Y si esto sucede, este se llama, porque en tu página anterior dice que esto sucede, ajá, aquí dice que es sistema de estados coherentes. Aquí si sucede este, es también sistema de estados coherentes, pero no necesitamos todos los elementos UG, solamente U de algún elemento de cada clase de equivalencia. Sí. Ujú. Bueno, aquí es cierto, aquí hay quizá una pequeña imprecisión debido a que esta definición se le llaman estados coherentes covariantes. Ujú. Ujú. Aquí integra respecto a, integra en G, y la otra En- estaría integrando en el espacio cociente, que es un espacio homogéneo. exactamente, este X es un espacio homogéneo. Entonces tu medida no es otra, ¿no? Sería invariante. Sí, aquí necesitamos que esta medida sea invariante ahora, pero en el espacio homogéneo. Lo siento, otra duda, Cristian. Entonces Sí, aquí fijamos una función phi, un elemento de H, ¿sí? sí, Un elemento del espacio de Hilbert, más bien. el espacio de Hilbert, sí, Y bueno, dependiendo de phi, puede ser que se cumple la resolución de la identidad o puede ser que no se cumple, ¿verdad? Es decir, no podemos afirmar que para toda phi se cumple esta identidad, sino no, es como a veces sí, a veces no. Ujú. sí, Y no sí, podemos afirmar que para cada grupo y su subgrupo normal vamos a tener esta situación. Si esto sucede, entonces tenemos, ¿sí? sí, así es. Sí, como vamos a ver, por ejemplo, en las ondículas necesitamos que cumpla cierta condición este phi, se va a llamar la condición de admisibilidad. Ujú. Pero bueno, eso ahí tiene razón. Necesitamos, o más bien afirma que si existe este phi, entonces este puede ser un sistema de estados coherentes Ujú. Covariantes, como tú dices. o variantes, así es. Bien. Em, Vamos a regresar entonces a los estados coherentes canónicos y por lo visto bueno, ahorita la phi sub alfa proviene del estado base. Se puede ver de esta manera. Aquí vamos a utilizar que el operador de aniquilación en la potencia enésima, pues también aniquila a este estado. De tal manera que podemos meter este operador aquí. Y aquí utilizamos esta identidad de Hausdorff, ¿Qué Campbell, campo? Baker.
Baker, Sí. Campbell, Hausdorff. Así es. Esto es, bueno, lo podemos utilizar porque los operadores conmutan con el conmutador. Y jugando con, obviamente con estos operadores se puede probar lo que estoy diciendo. Lo omití para no ser tan engorroso esto, pero se cumple. De tal manera que llegamos a lo que se conoce como el operador de desplazamiento. Y si entonces nosotros ponemos a este complejo como Q más IP, este operador de desplazamiento queda en términos entonces de los operadores iniciales, que fueron momento y posición, o posición y momento. Y el objetivo es señalar aquí que ahora nuestros estados coherentes están indizados en R2. Ujú. Y este operador, bueno, es un operador unitario. Igual se deriva de, eh, bueno, aquí se puede ver que por ejemplo, el adjunto sería el inverso y por ello es que es unitario este operador. Y lo que les decía, entonces nuestros estados coherentes quedan ahora indizados por R2. Bien, ahora vamos a hacer actuar el grupo de Heisenberg-Weil. Recordemos que los elementos de este grupo, bueno, tiene varias caras este grupo de Heisenberg-Weil. Y de hecho aquí aprovecho un pequeño comercial para agradecer hay unos apuntes del compañero Alejandro Arteaga que funcionaron bastante bien para esto. Un elemento aquí lo vamos a ver como esta tripleta, donde el primer elemento, bueno, va a ser un real y el segundo lo vamos a ver como en el plano. Con esta operación misteriosamente, bueno, más bien no es misteriosa, deriva de este operador de desplazamiento, pero la vamos a ver nosotros de esta manera. Ahora vamos a definir la acción, o una acción más bien, con estos tres argumentos ahora. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, vamos a tener estos dos factores. Em, Este me parece que es el factor de modulación, uno de corrección y vamos a trasladar. También se puede ver que este operador es unitario y de hecho es una representación unitaria. Ahora va a ser de este grupo en nuestro espacio de Hilbert. Lo siguiente que vamos a Espera, hacer, espera, espera, espera. ¿sí? Esta representación unitaria o representación, ¿cómo se llama? Ah, Bueno, esto acá hay un nombre. no es proyectiva, ¿Ah? no es proyectiva, ¿verdad? Esta ya es unitaria en el Proyectiva, sí, sentido sí, proyectiva. Sí, exacto. que Representación proyectiva. gracias al factor E a la y teta es una representación unitaria verdadera. Ajá. Ah, sin y teta es proyectiva. Sí. Digamos que por eso es que necesitamos este factor para que sea entonces una representación unitaria. Ujú. Y lo siguiente que vamos a hacer es tomar el centro. Es decir, definimos teta mayúscula Ujú. como el centro de este grupo. Bueno, aquí es G sub WH. Y vamos a tomar el cociente. Al ser este grupo normal, es posible tomar este cociente e identificar ahora nuestro grupo, o más bien identificar el cociente con R2. Tomamos esta medida que va a ser la adecuada, es una medida de Haar. Y nuestro sigma en este ejemplo va a ser este que está aquí, Ujú. definido en el cociente. Y ahora Ujú. vamos hasta el grupo. Ujú. De tal manera que lo que queremos es eso, despreciar, digamos, el centro. Ujú. Lo anterior fue para hacer que esta representación fuera unitaria y esto lo que nos permite va a ser despreciar pues este grupo. Ujú.
Y ahora el sistema de estados coherentes canónicos de nuevo vuelve a ser igual indizado por R2, pero ahora la resolución de la identidad se va a cumplir. Aquí vamos a integrar solamente en el espacio, en el conjunto cociente. Ujú. Muy bien. Y digamos que la conexión, bueno, aquí va como esta conexión de la que les platicaba al inicio. Nuestro espacio de Hilbert inicial fue L2DR o SL2DR. Vamos a definir una función phi mayúscula que va a tomar una pareja aquí en el cociente y lo va a mandar a este producto interno. Y vamos a tomar el operador ahora que va de L2DR a las funciones cuadradas integrables ahora aquí en el cociente Ujú. y que estas funciones toman valores en los complejos. ¿Qué es la asociación de este phi que tomamos inicialmente a esta phi mayúscula que definimos aquí? Y esta W es la que nos va a hacer, digamos, todo el trabajo. ¿Por qué? Porque por esta resolución de la identidad que se cumple aquí, es fácil ver que es una isometría. Si calculamos nosotros la norma, bueno, que es Ujú. por cómo está definida esa función, es esto. Y aquí tenemos una resolución de la identidad en este grupo cociente, o en el conjunto cociente al menos. Tenemos una resolución de la identidad de tal manera que pues se van los phis y nos queda la norma. Es una isometría. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos tomando inicialmente queremos como estudiar lo que está pasando de este lado en R2, pero ahí para empezar, pues no son funciones como tal. Y bueno, lo que hacemos es construir esta isometría Ujú. y ahora es más cómodo quizá trabajar acá. ¿Por qué? Porque tenemos una Es isometría. subespacio imagen de tu W. Así es, exactamente. Este H sub K es sí, se define como la imagen de este W. Ujú. Este W, bueno, al ser imagen de una isometría es un subespacio cerrado ahora de este conjunto grande de aquí, es L2 de las Ujú. clases. Bueno, entonces ya tenemos que es subespacio cerrado y tenemos la resolución de la identidad, de tal manera que, pues, podemos llegar a un núcleo reproductor. Ujú. Es decir, la proposición es que este espacio H sub K es un espacio de Hilbert con núcleo reproductor. Y bueno, basta con considerar la siguiente función definida en este producto. Si, bueno, consideramos esta función, entonces, tal como nosotros conocemos la propiedad reproductora ahora, es que si nosotros tomamos una phi mayúscula en este espacio de Hilbert, H sub K, bueno, como la definimos, tiene esta forma. Pero bueno, aquí ya tenemos una resolución de la identidad. Y de tal manera que aquí se puede ver lo que, o de la manera en que nosotros lo habíamos estado viendo en sesiones anteriores, la propiedad reproductora. Esta es una propiedad reproductora. Y digamos que esta es como la conexión de estos estados coherentes con cierto espacio de Hilbert con núcleo reproductor. Por supuesto, este espacio de Hilbert con núcleo reproductor está asociado de una manera que pues ya no la puse aquí, pero con el espacio de Fock que conocemos habitualmente. Pero lo importante es que de los estados coherentes podemos asociar un espacio de Hilbert con núcleo reproductor. Y de hecho es un problema que parece que no es tan sencillo a veces. Bueno, eso porque lo dice
por ahí en la literatura, que ¿cuándo es que podemos obtener esto, ¿no? Es decir, de partir de los estados coherentes, llegar a un espacio de Hilbert con núcleo reproductor. Parece que eh, se tiene, es un teorema, pero con condiciones, pero más bien la idea es como esta construcción, la idea inicial o elemental. Aquí sería perfecto, digamos, poner un ejemplo que va a agradecer todo nuestro mundo. Eh, eh, disco Sí. unitario en plano complejo, sistema de estados coherentes y con este espacio con núcleo reproductor, espacio de Bergman, se conoce todo, cómo se ve estados coherentes y cómo obtener núcleo de Bergman vaya estos estados coherentes. ¿Sí viste una vez o no? Sí lo vi, pero no lo pude como reinterpretar. Vi que el grupo que se toma es el grupo especial unitario o el grupo simpléctico, me parece, ¿verdad? Y de ahí lo hacen actuar en el disco, en los elementos del disco. Ujú, ujú. Y sí, de ahí, siguiendo como esta construcción o este esquema, es que se puede obtener el núcleo de Bergman en el disco. Ujú. Eh, Este, quizá, yo pongo este ejemplo en mi libro de operadores de Jobless con todos los cálculos. sí, sí lo vi, pero confieso que eh, no entendía algunas cosas porque todavía Ok. no sabía pero ya después lo logré entender algunas otras y ya no lo anexé aquí, pero sí es un buen ejemplo y quizás puede ser motivo de otras sesiones o otras sesiones. Ujú, ujú. Porque, digamos, esto toca muchísimo de nuestros otros intereses. De aquí vienen operadores de Toeplitz con símbolos anti-Vic y toda esta maquinaria. Sí. Sí, y de Y hecho igual este es muy, sí. dígame, pero con base también en estas ideas y en la construcción de algo que tampoco lo puse aquí, pero se le llaman franjas estrechas, que es otra, le vamos pidiendo un poco más cosas a esta definición de los estados coherentes Ujú, y a través de estos estados coherentes es que se puede conectar con el problema de cuantización que cierto día nos habló Enrique, por ejemplo. ujú. Digo, Parece hay que varias ya, vertientes. parece que ya es tema de tu otra plática. Sí, yo Maribel, espero que sí. tú puedes ponerla en lista, Sí, Ok, en la lista de espera. en la lista de espera, exacto. muy bien. Y bueno, digamos que esta era como la parte central o el esquema, las ideas del esquema principal y del cual ahora vamos a ver el caso de Ondículas, que es una construcción muy similar Ujú, y solamente que aquí vamos a actuar otro grupo, que es el grupo afín ujú, positivo, ujú, con esta operación y digamos, la acción natural sobre R se tiene de esta manera. Vamos a dotar ahora a este grupo de una medida de Haar izquierda. Esto porque estamos haciendo actuar del lado izquierdo al grupo. Mediante esta regla. La acción va a ser esta. Igual estamos dilatando y trasladando. Y este factor es muy importante ya que nos va a hacer que esta sea igual una representación unitaria. ujú. Vamos a denotar por estos subíndices, entonces, a esta acción en una función f. Y aquí tenemos otra restricción Ujú, y que empata con la definición de estados coherentes covariantes. Una función psi adecuada, eso quiere decir que está en L1 y en L2 de R,
Le vamos a llamar undícula si es que satisface esta condición de admisibilidad. Ujú. Para fines prácticos, en este momento vamos a pensar que esta, perdón, que esta constante es igual a 1. Pero lo importante es que aquí estamos viendo que lo que mencionamos hace un momento, que sí debe de haber restricciones, no es cualquiera, ¿no? O sea, son algunos elementos. Ujú. Y de nuevo, em, si tomamos nosotros una undícula y una señal, esto es nada más una función que esté en L2. Ujú. Entonces la transformada de undícula la vamos a denotar así. Esto para que empate con la notación anterior, ¿no? Ujú. Y de nuevo, está dada por multiplicar esta señal, bueno, hacer el producto interno de esta señal con la ondícula psi. Esto nos va a dar de nuevo una isometría W y tenemos algo bastante parecido. Eh, en vez de trabajar aquí, podemos trabajar acá y particularmente en este subespacio cerrado, el cual, pues de nuevo, va a ser un espacio de Hilbert con núcleo reproductor. Bueno, y el núcleo va a estar dado por esta fórmula. Ujú. Aquí puse unos ejemplos de estados bases, es decir, las funciones que satisfacen la condición de admisibilidad y de las cuales al aplicar nosotros la representación podemos obtener, eh, o más bien esa familia van a ser sistemas de estados coherentes. La primera pues, se llama undícula sombrero mexicano y bueno, aquí noten ustedes la dependencia obviamente la función gaussiana. Eh, Cristian, una observación. Sí, Parece dígame. si considerar caso particular cuando tenemos espacios coherentes canónicos que provienen de espacios de Fock con núcleo reproductor, este W, isometría sería nada más que transformada de Bargmann. ¿Es correcto? Sí, Ujú. transformada de Sigal, Bargman, sí. Ujú. Ujú. Bien, bueno, esto muestra, digamos que el esquema anterior también funciona para el caso de ondículas, haciendo Ujú. actuar otro grupo. Ujú. Y bueno, quiero finalizar con este planteamiento que pues yo se lo debo a Igor y a Gerardo y a Crispín en su último trabajo, digamos que ha inspirado y las ideas fundamentales, bueno, pues, son esas. ¿Cuál es el planteamiento? Bueno, vamos a tener eh, algunas, es decir, el espacio de Hilbert, el G un grupo localmente compacto, una representación unitaria, lo que ya hemos, bueno, lo que vimos hace un momento, Ujú. y nuestro sistema de estados coherentes. Con ello ya vimos que podemos construir una isometría de H en L2 del grupo. Ujú. Ahora, ¿qué vamos a tomar? Vamos a tomar un subgrupo abeliano del grupo G. Ujú. El grupo G, bueno, vimos que no necesariamente es abeliano, ¿verdad? Y un problema inicial es hallar, por ejemplo, subgrupos abelianos de este grupo. Nuestro objetivo ahora es describir este conmutante. Digamos que vamos a restringir la representación al subgrupo A. Y el conmutante sería este que he descrito aquí. Todos los que conmutan con esta representación restringida al subgrupo abeliano A. Pero con base en esta construcción y ya debido a que ya tenemos una isometría, ese problema se puede ver o se transforma del otro lado. En vez de verlo en el espacio de Hilbert inicial, lo podemos ver en este otro espacio, debido a que ya podemos hallar un núcleo reproductor y separar o más bien tomar solamente secciones de nuestro grupo inicial.
Ese es como el problema o el planteamiento, un planteamiento inicial del problema. De aquí, bueno, si ya, por ejemplo, tomamos ahora la definición de estados coherentes covariantes, bueno, tendríamos que hallar una sección adecuada y, bueno, todo lo demás. Pero este es el planteamiento inicial del problema, que está inspirado, bueno, en el último trabajo de estos colegas. Y bueno, Y hasta aquí. espera, espera, Ujú, espera, espera, espera. dígame. Si A es grupo abeliano, este conmutante debe de ser álgebra von Neumann conmutativa, ¿o no? Porque U de A también conmutan. U de conmutan, A pertenece a conmutan, entonces se trata de buscar conmutantes, sería álgebra von Neumann conmutativa, ¿o no? Eh, bueno, álgebra de von Neumann conmutativa, no lo, no lo sé. Mm, Igor, ¿qué dices? Yo pienso que no necesariamente. Por ejemplo, en el caso más simple que conocemos, no sé, del caso vertical en el espacio de Bergman sobre el semiplano, las translaciones horizontales conmutan, Ujú. pero si trabajamos no en el espacio de Bergman analítico, sino polianalítico, entonces los operadores que conmutan con traslaciones, los operadores verticales, ya no forman el álgebra conmutativa. Ya se pueden ver como familias de Pero matrices. se duplican. Solamente el producto tendrá algo conmutativo con lo que duplica estos álgebras. Sí, sí, familias de matrices. Ujú. Ujú, Bueno, ujú. en general. Y probablemente en el caso como angular, por ejemplo, hasta cuando el espacio no es tan complicado, ¿verdad? Como que trabajaban, por ejemplo, Maribel con Carmen. El espacio de funciones armónicas, ya sabemos que el álgebra no es conmutativa. Ujú. Bueno, Pero digamos, estructura misma, es algo conmutativa, producto tensorial con matrices o con algo. sí. Ujú, Bueno, así son los ejemplos que conocemos. ujú, ujú. Ajá. Ujú. ok. Y esto se trata de esta representación U es irreducible, tiene subespacios, está conectada con esto. Por supuesto, en el primer caso, bueno, más bien en el caso de ondículas, si en vez de tomar el grupo afín positivo tomamos todo el grupo, o bueno, Ujú, todo, resulta que puede no ser una representación irreducible. Sin embargo, ujú, si tomamos solamente el positivo, es una representación irreducible. ujú, Pero, y también es una condición que se puede pedir. Esa y la que vimos que es que exista un vector admisible o un ujú, elemento admisible, quiere decir que la representación es cuadrado integrable, ujú, que es también la definición de estados coherentes covariantes. ujú, ujú. ¿Tú leíste o no es trabajo de Berezin al respecto? Allá también hay buen tratamiento. Sí, No, no se trata de grupos, pero muy relacionado. sí, bueno, no a profundidad, pero sí, Ujú, sí lo chequé por ahí. ujú, ujú. Ok, y este, digamos, este es tu proyecto, ¿verdad? Ujú. Ok, entonces planeamos tu otra plática, donde Mm, vas a tratar lo que decimos.
relación con ejemplo, digamos, espacios de Bergman, relación con operadores con símbolos de anti-Wick, otra forma de operadores de Toeplitz y todo esto. ¿Sí? Sí. Ok. Preguntas y comentarios, por favor. Bueno, una pregunta, Cristian, si incluiste las gráficas o no. Las inicial, sí. Es decir, Las gráficas de phi de estos estados corrientes. Oh, ya. Ah, sí, sí, exacto. Yo tengo una muy de concepto, creo. ujú, Por la página 17, cuando estabas definiendo este W. Mira, ahí. ¿Este sí ya está definido en todo L2 o en un subconjunto denso? Ahí me perdí un poco. esta función, ¿cuál? ¿A través W o...? Sí, el operador W. Sí, 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 es toma todo, cualquier función. es más bien como uno puede decir análogo de transformada de Bergman. Es una isometría. Ok, gracias. De nada. ¿Más preguntas? Igor, ¿tienes algunos comentarios? No, ya no. Ya no. Ok, entonces muchas gracias, Cristian. Gracias a ustedes. Perfecto. Gracias. Gracias a ustedes. Entonces nos vemos próximos 2 martes con pláticas de Nicolás.